están? ¿Cómo están? Muy buenos días. Martes, ni te cases ni te embarques. Yo soy Mariel Zúñiga y estamos aquí en concreto contigo en este martes, ya 23 de marzo del todavía pandémico 2021. ¿Cómo ves? Ya estamos acabando el tercer mes, ya vamos hacia el cuarto mes y con grandes esperanzas de que avance la vacunación y de que con ello también la apertura se dé próximamente en todos los sentidos, reactivemos la economía, tengamos paz social, tengamos trabajo, bueno, que retornemos a los niveles más parecidos de antes de la pandemia, sobre todo por el tema de trabajo y de ingreso, pero por supuesto de salud. En concreto contigo, pues te sigue presumiendo que fue ganador del mejor medio de comunicación digital electrónico gracias a tu voto en la plataforma de Viva Anuncios. Y este año, bueno, pues ya están comenzando otra vez la competencia, así que esperamos seguir muy cerca de ti llevándote a los expertos para que te ayuden a tomar la mejor decisión. Así las mujeres en este mes que participaron destacadas vicepresidentas, directoras de crédito hipotecario, de crédito para particulares, directoras en varios segmentos de la banca, dando muy buenas opiniones de cómo está avanzando la mujer en la industria. Así que te invito a que busques en nuestras redes la transmisión y escuches las propuestas que hacen las mujeres en la industria. Por supuesto, ya está por salir a unos días nuestra edición número 87 de Tu Guía en Concreto, con grandes también anuncios y noticias de la Convención Nacional Bancaria y perspectivas de la industria. Así que te invitamos a checar esto y el suplemento especial de la Convención Bancaria, porque trae muy buenos temas de avalúos, de cómo la inflación puede frenar justo la tasa de interés, de cómo la pandemia aceleró la digitalización y con ello la bancarización. México está muy retrasado en ese tema en comparación, no se diga con nuestros países vecinos del norte, sino con Europa. Entonces hay mucho que hacer y el compromiso del nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México, ¿no? De Daniel Becker Feldman, él diciendo para el 2023 llegaremos a todos los municipios del país. Ok, queremos ver eso. Así que búscanos también en las redes, puedes leer todo el contenido de este suplemento especial. Y acuérdate que llevamos la programación lunes a miércoles en concreto contigo, martes, mi ciudad en concreto con mi estimado arquitecto Arturo Aispuro Coronel y el miércoles también negocios en concreto a mediodía con Hugo Loya. Jueves ya tenemos viajando en concreto y también la mesa de diálogo por la tarde y para cerrar con broche de oro, autos en concreto. Así que aquí está nuestra programación, queremos estar cada vez más cerca de ti y ayudarte a tomar las mejores decisiones. Y por eso, hoy nuestro invitado, Javier Camarena, que es socio fundador y director de NOR, nos va a platicar de uno de los segmentos de la industria inmobiliaria, podríamos decir, y de la industria en general, el que ha demostrado mucha resiliencia, el que demostró cómo sí puede reponerse a la contingencia y que le ha ido bien. Y hablar de eso, oye, hoy en día es muy bueno, Javier. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Mariel, un gustazo. Gracias por la invitación. Oye, Javier, pues al contrario, gracias a ti. Yo quiero preguntarte, pues del año pasado para acá, ¿cuál ha sido tu experiencia? Porque, bueno, pues, todos sabemos que los primeros meses, cuando se anuncia por parte de la OMS y se decreta pandemia, dijimos, ah, caray, ¿no? Y cuando viene el cierre de los países y de México, pues con los dedos en la puerta, ¿eh? Porque no sabíamos qué significaba eso de pandemia ni con qué se comía. Entonces viene el cierre, o sea, pues sin preparación ni nada. Ay, ¿qué pasó con ustedes? Yo entiendo que ustedes al tener este tema de parques industriales, también tenían muchas de las industrias, por ejemplo, alimentaria, entre otras, ¿no? Y que son esenciales, esas no se detuvieron, ¿verdad? Correcto, Mariel. Sí, digo, la verdad es que vivimos el momento como yo creo que la mayoría, las primeras semanas con sorpresa, con incertidumbre, un poquito queriendo tratar de leer cómo venían las cosas. Fue imposible, muchos pensábamos que podía durar 2, 3 meses la pandemia. Hoy estamos a un año y seguimos en Ujú, medio de ella. Y la realidad es que nosotros históricamente habíamos hecho proyectos comerciales e industriales, ¿no? Para el año ujú. pasado tenemos proyectos muy ambiciosos en el sector comercial y sin duda cuando se decreta el inicio de la La pandemia a pandemia. mediados de Ujú, marzo, tuvimos que hacer un alto
voltear a ver dónde estábamos parados. Como bien dices, hay proyectos que te agarran con los dedos en la puerta y que tienes que moverte muy rápido, tomar decisiones. Gracias a Dios nos tomó en una posición bastante buena. Nosotros, si bien llevamos 15 años desarrollando proyectos inmobiliarios comerciales en todo el país, dentro de este nicho llevamos 10 años haciendo proyectos industriales, entonces teníamos, digamos, esta dualidad de proyectos y conforme fue evolucionando la pandemia, el sector industrial empezó a despuntarle el resto de nichos inmobiliarios, mostrando mucha resiliencia y luego hacia el final del año no nada más resiliencia, sino crecimiento, incluso en algunos mercados en doble dígito. Y bueno, pues la verdad es que como todos, nuevamente, primeras semanas de mucha incertidumbre, de hacer un alto, de ver dónde estábamos parados, de mover nuestras piezas lo más rápido que pudiéramos y tratar de ser ágiles en la respuesta. Obviamente los primeros meses fue responder pues de la mano de nuestros arrendatarios que se nos acercaron. Yo creo que abril y mayo todos los que nos dedicamos al medio inmobiliario lo vivimos. Estas conversaciones con nuestros arrendatarios, como bien lo comentábamos antes de iniciar, todos los que se dedican al tema de entretenimiento, los cines, los gimnasios, etcétera, realmente sufrieron cierres totales y lo siguen sufriendo. Y la verdad es que yo creo que en términos generales, de lo que te puedo decir de la industria, hubo muy buena colaboración, digo, con excepciones y todo, pero yo creo que hubo un muy buen entendimiento y muy buena disposición de ambas partes, arrendadores y arrendatarios, por resolver y atender los temas y de alguna forma salir juntos, ¿no? Porque estás en un barco donde a los dos nos conviene que nos vaya bien, tanto a los desarrolladores como a los mismos arrendatarios. Y bueno, nos tomó como a todos, pero creo que el haber tenido esta dualidad nos permitió hacia el final del año, a lo mejor andaremos un poco más en eso, tener este pie industrial que ha sido un puntal para la recuperación económica, ¿no? Y yo creo que seguirá siendo los próximos meses y años por venir. Sí, no, no es el tema de hoy, pero es importante reflexionar que vimos muchos movimientos en el tema corporativo y en el tema de centros comerciales, ¿no? Allí hubo mucha mudanza, ¿qué se puede decir? ¿Cómo se acaba esto? O sea, acabar contratos, rescisiones de contrato antes de tiempo, etcétera, pues porque me consta, ¿no? Y es más, yo lo viví, o sea, tuvimos que esperar meses y seguíamos pagando la renta, ¿no? Y algunos dijeron, bueno, te lo dejo tantito, este porcentaje abajo, otros hasta la mitad, otros me pagas hasta diciembre, ya que veamos cómo acaba esto. Pero llegó diciembre y esto no acabó, ¿no? Sino que continúa, ya estamos en marzo del siguiente año, ya llevamos un año del inicio de la pandemia y no vemos cuándo va a terminar. Entonces, esto se vio en los segmentos corporativos, mucho de oficinas y en el tema de comercial. Entonces, esto es una tendencia que ni modo, o sea, no se puede frenar. Ya veremos cómo se reubican las oficinas que salieron, todos aquellos que las rentaban, que si están buscando mejores espacios, más amplios, más oxigenados, etcétera. Ok, ¿no? Habrá quienes ya no abrieron esas oficinas, ¿no? Hoy lo ratifica INEGI, es 1 millón de MIPYMES, ¿no? Que definitivamente cerraron las cortinas, ¿no? Muchas de venta de servicios, de productos, etcétera. Es una realidad, como también está lo que hablábamos del tema de entretenimiento, pues siguen muy afectados porque los aforos con los que pueden abrir ahorita, por ejemplo, cines o yo qué sé si también boliches o algo así, pues es muy bajo. Es muy bajo y la gente todavía siente desconfianza. Pero con ustedes, centrándonos en el tema de parques industriales, la realidad fue otra, porque tienen a muchas industrias, te ponía yo como ejemplo la alimentaria, toda la de entrega de equipos de cómputo, ¿no? Todos los aditamentos de cómputo. Bueno, pues soy al regresar y convertir la casa en home office, ¿no? Y en escuela, pues esto tuvo muchísima venta. De hecho, las computadoras subieron de precio, ¿no? Entonces, cuéntanos dónde tienen ustedes mejor sus parques industriales, quiénes les rentan, a qué industrias se dedican, cómo les está yendo en pues a un año de la pandemia, en este 2021, Javier. Por supuesto, Mariel.
Bueno, como te comentaba, hace 10 años venimos haciendo proyectos industriales, 15 años en total cuando contamos los proyectos comerciales. Históricamente habíamos hecho proyectos en toda la República, en absolutamente todo, 31 de los 32 estados del país, haciendo proyectos industriales y comerciales. En la parte industrial nos habíamos enfocado mucho en logística. Nuestro cliente típico era empresas relacionadas al sector de alimentos y bebidas, cerveceras, refresqueras, alimentos, y la verdad es que ofreciendo sitios estratégicos para poder resolver sus temas de logística. Como tú sabes, todas estas empresas de presencia nacional llegan al más recóndito lugar, entonces necesitan tener una infraestructura instalada importante para que puedan salir las flotillas de vehículos a atender a los abarrotes. Y bueno, pues hicimos más de 40 proyectos Build to Suit o trajes a la medida, como se le conocen en el ámbito industrial. Y recientemente, si vemos un poquito la película, poco antes de la pandemia, llevábamos 3 años apostándole muy fuerte a proyectos industriales, sobre todo en frontera, en la zona norte del país, que estaba teniendo un crecimiento importante. Sin embargo, en 2020 se conjugan dos temas muy relevantes, ¿no? Uno, que viene un poco relacionado a lo que decía, sin duda, todos los negocios relacionados a necesidades básicas, pues mantienen operaciones y al revés se vuelven muy relevantes para todo el tema de, sobre todo los primeros meses, no sé si te acuerdas de cómo habíamos gente entrando en pánico y comprando alimentos y papel del baño y todo en los primeros meses, ¿no? A lo mejor ya se nos olvidó, pero al principio había en abril filas y filas de gente comprando de todo tipo de abarrotes. Pero sobre todo se juntaron dos temas en el sector industrial. Uno, el despunte del e-commerce, ¿no? El e-commerce era una tendencia que ya existía. Sin embargo, durante pandemia hay mercados donde creció incluso a triple dígito. Es una aceleración de una tendencia que ya venía. Y obviamente cuando el e-commerce se vuelve, pues no nada más una opción, sino una necesidad, mucha gente que no tenía experiencia en e-commerce, entonces no tenía de otra más que comprar vía electrónica por el tema de la encerrona de la pandemia. El e-commerce viene a empujar muy fuerte la necesidad de espacios logísticos, todas las empresas de mensajería y paquetería que se les conoce como última milla, donde tienen que almacenar este producto y distribuirlo al usuario final vía distinta proveeduría. Obviamente el e-commerce viene a dar un empuje muy fuerte al sector logístico y por supuesto a la necesidad de espacios y de infraestructura industrial en las distintas ciudades del país. Y por otro lado, a inicios del año se había dado la firma del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que origina un fenómeno que se le conoce como reshoring, que no es otra cosa más que muchas empresas que a lo mejor, sobre todo de Estados Unidos o de Europa, que tenían presencia a lo mejor en Asia y que a partir de la firma del tratado se ven obligados a tener un porcentaje de elaboración de sus productos de contenido regional en la parte de América del Norte, pues buscan opciones de dónde instalarse de regreso en la zona, en la región, y sin duda México es un lugar que, como todos sabemos, es muy estratégico para nuestros vecinos del norte. Y la verdad es que lo ves incluso desde el desde el segundo trimestre del año pasado, pero hacia tercero y cuarto trimestre se rompieron récords de absorción en muchos de los mercados. Nunca antes se habían absorbido tantos metros cuadrados industriales en distintos mercados y en ciudades, obviamente las primarias a nivel industrial, como son Tijuana y Juárez, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, pero también muchos otros mercados satélites de estas ciudades. El beneficio de estos dos elementos se conjuga y empiezan a llegar muchas empresas y a tocar la puerta y la absorción neta de metros cuadrados se dispara y es una tendencia que va a la alza. Y como bien decías, esto ocasionó que el sector industrial fuera muy resiliente a la pandemia y pues no nada más no decreció, sino en muchos mercados empezó a crecer y se mantiene ahorita como un puntal, como decía, de la recuperación, mientras otros nichos, como bien decías, a lo mejor el de hospitalidad, hoteles muy golpeados, oficinas, vivienda en la mayoría en muchísimos de los sectores, de los subnichos de vivienda, pues, comercial obviamente, muy golpeados, la parte industrial debido a estos dos factores principalmente y algunos otros que se conjugan dependiendo del mercado. La verdad es que se comportó de manera muy positiva
Y gracias a Dios nosotros en Meor se conjugó con otra cosa muy importante para nosotros, que es la primera vez que tenemos o firmamos sociedad para fondeo institucional y firmamos dos joint ventures, como se les conoce, dos sociedades con fondeadores institucionales y entonces pues teníamos ya un pie y medio metido en el sector, pero hoy ya con fondeo institucional pues tenemos una responsabilidad altísima de corresponder la confianza de nuestros inversionistas y de buscar espacios comerciales que atiendan a esta necesidad de inversión, porque flujo había, muchos fondeadores detuvieron las máquinas, todos aquellos que fondeaban a lo mejor proyectos de uso mixto vertical, de hospitalidad, etcétera, pues obviamente por tema de pandemia pararon, pero la liquidez en el mercado estaba y solamente buscando el producto correcto, ¿no? Entonces aquí se conjugan dos cosas y nosotros en Meor, sí te lo tengo que decir, tuvimos que cambiar radicalmente, fue pues la verdad, un cambio bastante estresante, digamos, a nivel proceso, a nivel equipo de trabajo, pero nos movimos rápido, ya teníamos las bases y el track record sólido, pero de la noche a la mañana nos pusimos a desarrollar proyectos industriales de gran calado y gracias a Dios te podría decir que el 2020, como muchos luego dicen que las crisis son momentos de oportunidad, nos tocó capitalizarlo y por lo menos sembrar para que nuestro 2021 y 2022 y en lo futuro pinte mejor, ¿no? Con esta participación en un mercado tan dinámico como el industrial. Muy bien, muy bien. Oye, ¿quiénes son los fondeadores? Son 12 CADES, Los CADES son estos organismos certificados de capital de desarrollo, se les conoce, son estos fideicomisos que levantan dinero de inversionistas institucionales como los pueden ser las Afores y buscan invertirlo en proyectos de desarrollo para eventualmente salir, vender y generar un retorno para los inversionistas. Es un vehículo que si quiere hacer la similitud con las fibras. La diferencia de las fibras es que ellos generan rentabilidad a partir de las rentas que colectan en un periodo sobre el tiempo y las ECADES están enfocadas mucho más al tema de desarrollar un proyecto, estabilizarlo y posteriormente venderlo. De hecho, hay mucha sinergia entre uno y otro porque un SECADE normalmente encuentra una opción de salida en las mismas fibras que terminan comprando los inmuebles una vez Para estabilizados. rentar, claro, ¿no? Ya se enfocan a rentar las fibras. Muy interesante la evolución de ustedes. ¿Tú cómo ves ya ahorita con lo que nos platicas? ¿Cómo ves este 2021? ¿Seguirá ustedes construyendo más parques industriales, más locales, más naves, ¿no? ¿Cómo ves el escenario productivo? ¿Quiénes llegarán a rentarles, más empresas extranjeras o cuántas nacionales? ¿De qué sectores? Saca tu bolita de cristal y platícanos cómo ves el 2021. Sí, digo, es complicado, pero por lo menos lo que te puedo decir, si te quisiera resumir, lo vemos con mucha responsabilidad debido a que estamos en un nicho que está creciendo, que hay muchas oportunidades de desarrollar proyectos que el apetito está de muchas empresas transnacionales, de dispositivos médicos, de aeronáutica, de automotriz, que están llegando al país y lo vemos como, con mucha responsabilidad. Por supuesto, nosotros somos un granito de arena en un ecosistema muy robusto como lo es el sector inmobiliario en el país y sobre todo el sector industrial donde participan grandes desarrolladores tanto transnacionales como nacionales. Y nosotros sentimos esta responsabilidad porque en una situación como la que hoy vive el país y el mundo entero, el estar en una industria que puede generar empleos, que puede generar inversión, que puede detonar economías, lo vemos con mucha responsabilidad. Y efectivamente para este año el pipeline o este conjunto de proyectos que vienen en puerta pinta mejor que nunca. La verdad, te lo tengo que decir, mejor que nunca. Hace apenas unas semanas hicimos el evento de la colocación de primera piedra de nuestro parque industrial Hubs Park Tijuana, que es el lanzamiento de nuestra marca para parques industriales que se llama Hubs Park, que pronto estaremos haciendo un evento específicamente para la marca. Este parque industrial en Tijuana es el primero de una serie de parques industriales que estaremos anunciando en las próximas semanas y meses, donde estaremos entre 8 y 10 proyectos para este año. Y son 8 y 10 proyectos que son muy ambiciosos, de gran calado, gran dimensión y que generan inversión, generan empleo. Y no nada más generan empleo de manera directa en el momento de la construcción, sino generan sitios de trabajo para estas empresas de manufactura y logística que vienen de fuera a hacer una inversión importante y a generar opciones de empleo que, como bien dices, con 1 millón de pymes
que cerraron el año pasado. Nunca antes como ahorita se buscan estas ventanas de oportunidad para ayudar, y lo vemos con mucha responsabilidad, lo vemos con optimismo. Creemos que dentro de todo este escenario podemos aprovechar y capitalizar esta oportunidad que tiene México estratégica, con su cercanía con nuestros vecinos del norte, y con muchos factores que en México lo hacen muy competitivo y un bastión de manufactura y logístico a nivel mundial, y que cada vez hemos buscado dar el brinco de manufactura muy básica a cada vez manufactura de mayor alcance, ¿no? Y eso genera empleos mejores pagados, etcétera, ¿no? Entonces nosotros en MEOR lo vemos con mucha responsabilidad. Nunca como antes habíamos tenido tantos proyectos sobre la mesa, y estamos obviamente ávidos de poder estar anunciando en los próximos meses y con ustedes los nuevos proyectos de esta serie Por favor. HubSpark, ¿no? Oye, qué buena noticia, buenas noticias. Entonces, HubSpark, ¿no? Es la gran marca, el paraguas, ¿no? El que inauguraron, me comentas que es el de Tijuana, ¿no? Y vienen otros. Ya nos estás anticipando que vienen otros. Es correcto. Tijuana fue el primero de muchos. Empezamos obra hace aproximadamente mes y medio, el movimiento de tierras. Obviamente, un proyecto industrial requiere una planeación previa, y es un proyecto que estamos revisando desde mediados del año pasado, obviamente cuando estábamos en plena pandemia. Nos da mucho gusto poder arrancar obra este año, y fue el primero de varios. Hoy traemos proyectos para las ciudades de Ciudad Juárez, Guadalajara, Monterrey, su zona metropolitana, Ciudad de México y Estado de México, y algunos otros proyectos que se están cocinando, que vienen en ciudades, a lo mejor satélites de estos centros estratégicos de manufactura y logística del país, y que permitirá pues nuevamente generar y mayor infraestructura y oportunidades para mucha gente, ¿no? No, pues muy buenas oportunidades. Dijiste en Juárez, Guadalajara, Estado de México y México, ¿no? Entonces esperaremos noticias este año de lo que va a traer HubSpark, ¿no? Con ustedes, muy interesante. Y sobre las mismas líneas de negocio, ¿no? Las que han arrancado, tus mismos inquilinos, por decirlo así. ¿Son que una mayoría extranjeros, Javier? No, nos toca un poco de todo. La verdad es Ujú, que, digo, históricamente, como te decía, le hacíamos trajes a la medida a empresas de presencia ujú. nacional, tanto de capital nacional como extranjero. Obviamente hoy este frenesí, este apetito que hay de empresas extranjeras por llegar, se ve muy marcado sobre todo en los mercados del norte, pero también en el occidente y centro del país, incluso el Bajío, Entonces, realmente hay una mezcla de todo. Por ejemplo, el parque de Tijuana, HubSpark Tijuana, es un parque de 8 hectáreas donde vamos a construir aproximadamente 450,000 pies cuadrados, poquito más de 40,000 metros cuadrados, de Ujú. 2 grandes naves industriales, 2 plataformas. Y obviamente el tipo de inquilino que de hecho, pues bueno, apenas llevamos un mes y medio, y apenas estamos por iniciar la comercialización de forma de manera oficial, y ya tenemos muchos acercamientos de empresas que le están interesados en rentar. Interesadas. Mm. Tuvimos que cambiar nuestro modelo de negocio histórico, como bien te decía, hacíamos trajes a la medida, es decir, los proyectos que desarrollábamos venían casados desde el principio con un arrendamiento. Hoy, debido a este dinamismo, esta velocidad de cómo los mercados se están comportando, decidimos dar el cambio de la mano de los inversionistas institucionales que confiaron en nosotros, y estamos haciendo proyectos que se les consideran especulativos, ¿no? Especulativos cuando tú desarrollas un proyecto y no tienes todavía el cliente. Sin embargo, en Tijuana, sobre todo, hemos escuchado mucho el término, acuñaron un término que es un juego de palabras, como si fuera un chiste interno a nivel inmobiliario, que le llaman una mezcla entre Build to Suit, que es el industrial, y Spec Building, le llaman Spec to Suit. Y esto es, empiezas a construir tu inmueble de manera especulativa, y la verdad es que hay tanto apetito que ni siquiera vas todavía en la edificación del inmueble, vas en la terracería, infraestructura, y te llega ya el cliente. Entonces tienes que adaptar y ser muy flexible para adaptar tu proyecto y hacerlo ahora sí de acuerdo a las necesidades de tu cliente, ¿no? Entonces, Exacto. en este juego de palabras es lo que estamos viviendo, ¿no? Y en Tijuana, no, en Tijuana lo estamos viendo, y en los próximos parques que te estaremos contando muy pronto, en Guadalajara, Monterrey, Juárez, México, sin duda será lo mismo, ¿no? Entonces, fue un reto, fue un cambio de paradigma en lo que habíamos hecho en la historia de MEOR, pero sin duda no perdemos de lado este proceso que era pues, muy estricto de planeación y de asegurarle y de generar mucha confianza y certidumbre en los inversionistas que confían en nosotros. Entonces, no por ser especulativo quiere decir que se asume más riesgo. Sin embargo,
el dinamismo hoy requirió hacer cambios en la forma en que abordamos los proyectos y es que pudimos salir avantes en esta situación y obviamente en esta crisis tuvimos que ponernos las pilas y cambiar un poquito la forma en que hacíamos las cosas. Pues sí, es como una fórmula financiera lo que están haciendo, a mayor plazo, mayor volumen, mayor riesgo, pero también tienen más clientes. Entonces, digo, esto aminora verdaderamente el riesgo de construir y que no se renten. En realidad están ustedes estudiando su mercado y saben que son muchos más, ¿no? Los que pueden llegar. Entonces, bueno, pues vamos viendo cómo van absorbiendo estos proyectos en las diferentes entidades donde están emprendiendo. Y Javier, si te parece, vamos a escuchar unas de las inquietudes del público y regresamos, ¿sí? Por supuesto, encantados, Mariel. Adelante, Hugo Loya. ¿Qué tal, Javier? Muy buen día, mucho gusto. Igualmente, Hugo. Pues bueno, sí hay varias inquietudes. Nos dicen que si este crecimiento en lo que es parques industriales tiene mucho que ver con la aprobación, desde que se aprobó más bien el tratado, el nuevo TEMEC, el nuevo Tratado de Libre Comercio, o si es consecuencia también pues de los cambios que se están dando justamente en el sector al no tener, pues ahora sí que el crecimiento en otros nichos como centros comerciales o alguna otra forma comercial. Sin duda es un conjunto de variables, yo te diría, Hugo. Obviamente la firma del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio como tal existía. Como todos sabemos, Estados Unidos viene de una dinámica de los últimos años de tensiones comerciales con Asia, sobre todo con China, y eso generó muchas oportunidades acá en el ecosistema de México y cómo podía capitalizar esa complejidad en la relación Estados Unidos-China. A partir de la firma del TEMEC es un impulso más para poder incentivar a muchas empresas que pudieran caer con sus inversiones en territorio mexicano. Y como decía hace rato, el crecimiento exponencial del e-commerce también vino a abonar en lo que se le conoce como fulfillment centers, que son estos centros de distribución enfocados al tema de e-commerce y todos estos centros de distribución de última milla, que son los que permiten llevar el producto final comprado vía en línea al consumidor final, ¿no? Entonces, hay un conjunto de variables que se conjugan y que permiten que haya este crecimiento. Sin duda, la infraestructura industrial en el país venía apoyada por muchos inversionistas institucionales creciendo de manera importante, pero había mucha oportunidad todavía y se conjugan estas variables. Y por último, como bien te preguntaban, seguramente el que otros nichos inmobiliarios estén un poquito más lentos o detenidos ayuda a que la liquidez de ciertos fondeadores vengan a inyectarle a un nicho que de por sí ya tenían estas variables que se habían conjugado. Entonces, creo que se alinearon los astros, digamos, para efectos de inversiones industriales y hay mucha responsabilidad de por medio de los que nos dedicamos a este sector para aprovechar y aprovechar esta ventana y traer esta inversión que es muy, muy valiosa en momentos como este. Gracias, Javier. Y bueno, también nos preguntan qué tanto está aumentando la competencia y si hay mercado para recibir todavía más competencia y si está llegando competencia externa. Sí, sin duda hay mucho apetito. Ves muchos grupos desarrolladores que no se dedicaban en lo absoluto a temas industriales que están llegando y lo ves en cada uno de los ámbitos, ¿no? Como saben, en el mundo inmobiliario hay distintos involucrados, jugadores en el entorno, stakeholders, como se le conoce, como lo puede ser el fondeador, el desarrollador, y la verdad es que están llegando mucha gente que antes se dedicaba a lo mejor a proyectos de uso mixto, a proyectos comerciales, a proyectos de infraestructura, están volteando a ver el mercado industrial, porque sin duda, ante la situación que hoy se vive y donde algunos otros sectores están muy detenidos o mucho más lentos que antes, están volteando para acá. Sin duda hay mucho más competencia en el sector industrial, pero yo creo que sin duda, como en cualquier otro negocio, es muy bueno el que cada una de la competencia llegue y aporte valor y genere valor. Es muy bueno y eso beneficia la infraestructura industrial del país. No pueden llegar a inversiones importantes, no pueden llegar a grandes empresas a invertir en el país si no existe la infraestructura adecuada para recibirlo. Entonces, en la medida que van llegando nuevos jugadores a participar acá, sin duda es muy valioso. Yo creo que es bien recibida. En nuestro caso ya teníamos mucha presencia industrial, habíamos estado haciendo durante 10 años proyectos industriales.
Sin embargo, bueno, pues estamos incursionando en este nuevo mundo de parques industriales especulativos, que a lo mejor no son tan grandes, pero sí vienen a complementar un ecosistema de los grandes proyectos industriales que ya existían. Entonces, sin duda, están llegando nuevos jugadores y eso es muy valioso para un mercado que tiene el apetito y tiene la absorción. Entonces, bienvenido, ¿no? También nos dicen que, bueno, que conocen esquemas donde se invita a diversos inversionistas como si fueran grandes fondos de inversión para poder realizar este tipo de infraestructura. ¿Ustedes cómo están operando? Si es que también están abiertos a inversiones quizá no tan grandes, pero que de ahorradores medianos. Sí, por supuesto, y creo que es una gran pregunta. Esta tendencia viene en paralelo, digamos, a la industria inmobiliaria, no nada más para el sector, todo el tema de crowdfunding que ha permitido vía el apoyo electrónico de participación de inversionistas minoritarios en proyectos que normalmente no tendríamos acceso por el capital que se requiere para hacer inversiones de este tipo. Ya había habido muchos esfuerzos en el país de grandes empresas que permitían mediante sus plataformas invertir en bienes raíces. Se me vienen a la mente tres, que serían 100 ladrillos, Brick e Inverspot, que son empresas que permiten vía sus plataformas invertir en proyectos de bienes raíces. Nosotros, de hecho, tenemos colaboración con un par de ellos. Con uno de ellos acabamos de fondear un proyecto industrial chico o medianón, que permitió la participación de inversionistas, no me quiero equivocar, creo que desde $1,000, ¿no? Pero vía estas plataformas se requiere, es en particular hicimos con 100 ladrillos, se requiere una plataforma muy sofisticada para poder facilitar y hacer un proceso sencillo esta inmersión de inversionistas del público en general. Y bueno, en Meor lo hacemos vía pues, la gente que le sabe, ¿no? Que son estas plataformas. Y sin duda también en Meor tenemos la participación de público inversionista, que a lo mejor no son de $1,000, pero sí permitimos inversiones a lo mejor de 5 millones de pesos, que a lo mejor para cierto público es un monto importante, pero para muchos otros, pues la verdad es que por 5 millones de pesos a lo mejor podrás participar en la compra de una vivienda, pero no te alcanza para invertir en un gran proyecto industrial que permita tener un proyecto a largo plazo con plusvalía, muchas veces con renta en dólares. Y entonces en Meor sí tenemos ciertos vehículos que aceptamos público inversionista desde esas cantidades. Obviamente, cuando buscamos que sean montos menores, lo hacemos vía estas plataformas, como bien les comentaba, que acabamos de hacer este proyecto con esta plataforma llamada 100 ladrillos, ¿no? Gracias, Javier. Bueno, por último, nos dicen que qué tan complicado se ha vuelto conseguir justamente los espacios para construir los parques industriales, sobre todo pues con los cambios o políticas luego que van cambiando entre las diferentes entidades del país, y si eso no ha sido un problema recientemente. Digo, la realidad es que es un reto desde los dos puntos de vista. La disponibilidad de tierra, obviamente el sector industrial requiere grandes extensiones de tierra y obviamente para efectos logísticos y también de manufactura requieres estar cerca de la mano de obra. O sea, no puedes abrir una fábrica en medio del desierto porque realmente se tiene que alimentar y tiene que generar espacios de trabajo. Entonces es un reto encontrar tierra que esté cercana a las ciudades y que la gente que labora en estos espacios de trabajo pueda acceder de manera sencilla. No es fácil. Las grandes ciudades industriales que ahorita están en apogeo, como son Tijuana, Juárez, etcétera, son ciudades que históricamente tenían una concentración de tierra importante, que han venido jugadores importantes a comprar reservas territoriales. Por ejemplo, el caso de Tijuana, que es este proyecto que acabamos de anunciar. Tijuana es complicadísimo a nivel topografía. Quien conoce Tijuana pues recordará que es una montaña, ¿no? En realidad estás limitado al norte por una frontera, hacia un costado por el mar y el resto es una montaña, ¿no? Entonces es complejo conseguir las grandes extensiones de tierra que necesitas desde el punto de vista que estén bien localizadas, bien conectadas, con vialidades que permitan el acceso de la planta laboral que las distintas empresas van a hacer la inversión ahí que requieren. Eso por un lado, y en el tema regulatorio que comentabas, digo, la verdad es que no es algo nuevo. Sin duda, el proceso de planeación en los distintos grupos involucra mucho el poder evaluar las factibilidades que tiene un proyecto y
y requiere mucha responsabilidad, ¿no? Comprar una tierra que no tiene el uso de suelo o que no tiene, que no tiene las autorizaciones de las distintas autoridades, pues la verdad es que realmente es bastante complejo. Sí, sí, entonces requiere pues, enfocarte, hacer un análisis previo, asesorarte. Yo creo que la clave de todo es asesorarte con la gente adecuada, local, que sabe de las regulaciones locales. Y obviamente yo te puedo decir que en la generalidad lo que ves que cuando vienes a hacer una inversión de estos tamaños, pues la verdad es que, contrario a lo que se pueda pensar, las autoridades muchas veces facilitan la llegada de esta inversión porque no es otra cosa más que generar empleos, generar inversión en la zona que permita la activación de las economías. Por supuesto tiene retos, por supuesto no siempre fluye como uno quisiera, pero honestamente de lo que nos ha tocado ha sido una muy buena experiencia en el sentido de que en la medida que tú traigas bien integrado tu expediente y no traigas pues ningún pecado y que estés cumpliendo desde el inicio, desde la concepción del proyecto, al pie de la letra, con lo que el inmueble te permite. La verdad es que las autoridades en general, en prácticamente todos los municipios en los que operamos, reciben estas inversiones de manera muy adecuada y a través de sus distintos organismos de promoción económica te permiten y te facilitan el camino para poder llegar y hacer la tramitología adecuada, que obviamente pues en cada municipio tarda distinto, pero bueno, sí es un reto, sí es un gran reto el poder encontrar estos espacios y el poder ejecutarlos de manera correcta, pero bueno, pues es parte del chiste de hacer este tipo de inversiones, ¿no? Pues sí, alguna dificultad tenía que tener, ¿no? Algún reto. Oye, Javier, hace poquito platiqué con Claudia Ávila, con él, la directora de LAMPIP, ¿no? De Parques Industriales Privados en México. Y tratábamos este tema porque fue reciente, tendrá más o menos una semana, este tema de la ley eléctrica, ¿no? La ley de energía nueva, aprobada por el Congreso y todos los amparos que se están suscitando. Lo que sí es cierto, y hablando de lo que tú decías, la infraestructura necesaria, terrenos, tierra calificada, ¿no? Para poder montar las naves industriales y facilitarles todo a los inquilinos, a las empresas que llegan ahí, pues requiere energía. Entonces, este es un tema que habrá que observar para saber qué implicaciones tiene, ¿correcto? Sí, totalmente. Yo creo que es un tema de estar muy atentos a cómo se desenvuelve justo la situación jurídica de la reforma y sobre todo de la mano de iniciativa privada y gobierno encontrar las soluciones. Por supuesto, no pueden llegar a las grandes compañías si no se tiene la infraestructura adecuada. Y yo creo que pues, es un tema de estar muy atentos. Obviamente hoy, como iniciativa privada, también tenemos responsabilidad de encontrar soluciones creativas, novedosas, que permitan una dependencia menor de la generación concentrada, sino otro tipo de generación. Obviamente va muy de la mano de lo que la normatividad te permita, pero existen soluciones y yo creo que se puede encontrar una combinación de distintos puntos de generación, digamos, entonces, no nomás Diferente de energía, sino energía. de servicios, ¿no? Ajá. Pues sí, habrá que ver cómo termina esta situación, la convocatoria al diálogo justamente, ¿no? Con el sector privado. Y ustedes lo acabas de decir, yo creo que muy bien, buscar ustedes soluciones. Al final de Correcto. cuentas, ¿no? Si allá están discutiendo y lo que sea, pues acá lo que sí es necesario es que lleguen y se conecten, ¿no? Porque eso es lo que quieren, llegar y conectarse a trabajar, y conectarse significa tener energía. Entonces vamos viendo ese punto, si te parece, y nos invitas a la próxima inauguración de nuevo Hobbs Park, ¿no? ¿Cuál va a ser el próximo? Luego, ahí sí es la bolita de cristal, luego es Sí. complicado tratar de adivinar los tiempos de cómo se van desarrollando proyectos. Hay proyectos que en planeación llevan un tiempo, de repente se aceleran y se cierran. Te puedo adelantar que será una de dos, sería Hobbs Park Guadalajara o Hobbs Park Ciudad Juárez, cualquiera de los dos, dependiendo cómo se comporten los procesos de cierre, pero en muy pocas semanas tendrás noticias de nosotros y por supuesto Pues esperamos entonces ya que nos acompañen. platicamos, ¿no? Sí, por Entonces supuesto. volvemos a platicar, así vemos cómo va todo esto, y te ayudamos a celebrar la inauguración del nuevo Hobbs Park, ¿no? Ya sea el que nos comenta Ciudad Juárez o Guadalajara, que estás previendo como para cuándo.
En un par de En las meses. próximas semanas debes tener noticias de Ah, nosotros. O sea, muy buena no nos vamos noticia. a tardar tanto. Muy buena noticia, ¿no? Pues mucho éxito. Entonces nos vemos en esas semanas, lo que ustedes se tarden en inaugurar. Te invitamos de nuevo, seguimos platicando, seguimos hablando de la resiliencia, la gran inventiva y estas nuevas fórmulas, ¿no? Que ustedes están ya implicando, involucrando en sus proyectos, mejor, ¿no? Invitando a nuevos inversionistas y también construyendo, apostándole a que están llegando estas grandes empresas, ¿no? Medianas, grandes empresas de México, de otros países, a instalarse aquí en los parques industriales. Seguiremos hablando de esta tendencia y ojalá de verdad que sea en unas semanas como nos ofreces. Totalmente, totalmente. Estaríamos encantados de que nos acompañen, Mariel, tú y toda la gente que te sigue, y muchas felicidades por la iniciativa, y nosotros encantados de estar en comunicación. Maravilloso. Pues muy buenas noticias. La verdad es que, Javier, nos da mucho gusto recibir las buenas noticias porque pues tú sabrás, ¿no? Y a lo mejor como estrategia económica que le llaman del túnel, pues uno va como los caballos, ¿no? O sea, hacia el frente, porque si volteas a los lados de repente ves, pues terribles efectos de la pandemia, pero hay sectores como en el que estás, industrial y la construcción de parques industriales con mucho, mucho potencial. Así que mucho éxito, platicamos pronto y si se puede, ¿por qué no? Nos vemos en la inauguración próxima de la siguiente sede de Hobbs Park. Por supuesto, Mariel, Muchísimas encantados. felicidades. Muchas gracias, Mariel. Gracias Muchísimas por gusto. felicidades a ti. Javier Camarena, que es socio fundador y director de MEOR, y con estas buenas noticias y su marca Hobbs Park. Bueno, pues un abrazo a la distancia. Nos vemos en unas semanas. Ya está hecho el compromiso. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues qué gusto recibir las buenas noticias, Hugo. ¿Tú qué nos cuentas en economía, por favor? Sí, Mariel, pues ya adelantabas algo, justamente pues este estudio que realiza el INEGI, se llama Estudio sobre la demografía de los negocios para 2020, y pues ya se ve ahí una caída, pues el impacto justamente de la pandemia, una disminución de más de 1 millón sobre todo micro, pequeñas y medianas empresas en el país, a lo largo de todo el territorio nacional, ya que pues antes de digamos que en el estudio anterior se tenían 4.8, casi 4.9 millones de empresas, y para finales de lo que fue el 2020 se tuvieron 3.8 millones de empresas. O sea, sí, más de 1 millón de empresas, 1.010.857 aproximadamente son los cálculos que se realizan de que cerraron estas empresas definitivamente por el golpe que tuvieron por el COVID-19. Pero bueno, un poquito más adentro de este estudio, pues ¿qué es lo que pasó en territorio nacional? Fíjate que llama mucho la atención que Quintana Roo es el estado donde se perdieron justamente más establecimientos, el 31.9% de ese total en los 17 meses que se realizó el estudio. Fue en Quintana Roo quien tuvo la delantera pues en mortandad de establecimientos pues en esa entidad. Y pues sí llama mucho la atención porque desde luego están muy ligados justamente al impacto que tuvo el sector turístico, y que definitivamente fue el más afectado. Después viene Baja California Sur con el 28.1 aproximadamente de cierre de establecimientos ahí en esa entidad. Sinaloa con el 27.7. Y bueno, nos llama la atención porque no está Ciudad de México, no está Estado de México, que al parecer pues lograron ahí recomponerse, cambiar un poco los giros, ¿no? En algunos de los sectores donde estaban algunas de estas empresas, sobre todo las micro, pequeñas empresas, lograron ahí cambiar y ajustarse. Pero bueno, sí llama la atención que Quintana Roo, Baja California Sur y Sinaloa son los que tienen estos primeros lugares de mortandad de empresas a nivel nacional durante 2020. Y bueno, ¿por qué también es importante esto que está dando a conocer el INEGI? Porque fíjate que aproximadamente estas empresas que cerraron totalmente cortina, pues habían declarado que tenían en promedio a 28, casi 29 personas trabajando en cada negocio. O sea, si tú multiplicas la cantidad de personas que estaban en estos negocios que cerraron, pues la verdad es que sí, se tiene un impacto en el empleo, pues bastante importante, y eso pues viene todavía en la oleada de las cifras de desempleo que se han venido dando a nivel nacional,
y que, pues dicen los especialistas, todavía nos falta mucho por recorrer para que se recupere justamente la cantidad de trabajo que se perdió y que lleguemos a niveles, ya no pensemos en los mejores niveles que se tenían en materia de empleo hace algunos años, sino ya antes de la pandemia, ¿no? Ligeramente entre 2019, en fin, o sea, todas estas cifras que se tenían antes de la pandemia, todavía nos va a tardar un poco más de tiempo para poderla recuperar. Y bueno, todo esto se junta porque también, si lo ponemos en un contexto completo, pues ahora también esta situación nos está dando un escenario todavía un poco más preocupante. ¿Por qué? Porque los industriales del país, la gente que está invirtiendo en el país, pues está deteniendo estas inversiones. La inversión también privada tuvo una caída muy importante en 2020 y en el primer bimestre del año tuvo una caída también importante la inversión privada en el país. Dicen también los que están en posibilidad de realizar las inversiones que hace falta más certeza jurídica en el país. Están un poco espantados por lo que están viendo en lo que se está llevando a cabo, pues en todas las decisiones en materia de política económica que se están tomando al interior del país. El gobierno no está siendo asertivo en esta toma de decisiones y eso los está espantando un poco. Lo estamos viviendo en el sector energético, pero ahora también, y eso es una noticia que que dio a conocer el día de hoy el periódico Reforma, donde quienes son las grandes cámaras productoras y grandes cámaras que participan en el sector agrícola en Estados Unidos, están pidiendo justamente a su país que intervenga para que en México se den las condiciones y no le estén cambiando las reglas del juego también a este sector tan importante para ellos en Estados Unidos y desde luego para hacer negocio. Una cosa hay que dejar claro, una cosa es que pues se tenga la certeza y otra que no abusen de brincarse las reglas establecidas las grandes compañías transnacionales o las compañías estadounidenses que quieran o de cualquier otro país que quieran invertir en México. En eso lo tenemos muy claro. Lo que les preocupa justamente es que están cambiando muy rápido las reglas sin ni siquiera tomar en cuenta cuál es la mejor decisión para el sector. Entonces se está sumando el sector energético con una lluvia de amparos y ahora el sector agrícola que podría tener también una cantidad de amparos importantes, sobre todo por las condiciones en que se estableció el nuevo acuerdo comercial, el nuevo Tratado de Libre Comercio, que es el TEMEC, y que podría generar, pues, no solamente esta preocupación por parte de las grandes empresas que juegan en el sector agrícola, sino también pues llevarlo a un tema legal. Así es que todo el escenario, Mariel, se conjunta para que México, pues el reclamo sea realmente importante y que se den las condiciones legales y la certidumbre que requieren para realizar las inversiones de mediano y largo plazo y que está acompañado justamente para reactivar a las empresas que cerraron o buscar cómo se puede reactivar estos negocios nuevamente, Mariel. Pues sí, sí, qué barbaridad. Vamos a checar, se están abriendo muchos frentes. Vamos a ver qué pasa, qué llega a estos foros de controversia, ¿no? De TEMEC, o cómo se va a parar esto, o a ver qué diálogo logran aterrizar por parte de lo convocado por el presidente después de que pone morongas a las empresas que se amparan y las exhibe públicamente en su gran escenario de la mañanera. Luego dice, vamos a platicar, ¿no? Pues con toda la ventaja, pero también las empresas son las que invierten, son las que pagan la luz, como lo mostraron en sus recibos millonarios de pago del cobro de luz. Vamos a ver si hay algún arreglo y que esto no escale, ¿verdad? A los foros internacionales, como podría ser este panel de controversia del TEMEC. Y ahora se abre otra puerta contra el sector agrícola de Estados Unidos. Vamos a checar, muchas gracias, Hugo. Y bueno, pues hoy es martes, así que por la tarde le seguimos con el arquitecto Arturo Aispuro Coronel en mi ciudad en concreto, con el arquitecto Pablo García del Valle. Mira, hace mucho que no lo veía al arquitecto que fue vicepresidente por allá de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y van a hablar de eso, cómo reactivar la industria de la construcción
Así que 6 de la tarde, mi ciudad en concreto. Y nosotros aquí nos despedimos, pero nos vemos mañana miércoles. Continuamos para seguir hablando con mujeres exitosas, propositivas. Paulina Campos, que ella es decana académica del TEC de Monterrey. Vamos a hablar de cómo la están viviendo las academias, de cómo las mujeres están poniendo su granito de arena, su gran esfuerzo para que este país siga activo. Y los vemos mañana en concreto contigo, pero hoy en la tarde, mi ciudad en concreto. Gracias a todos los que participan con nosotros y nos brindan su información, su apoyo. Gracias, como Yameor, ¿no? Que está inaugurando pues, grandes proyectos con Hobbs Park. Muy interesante plática, muy alentador el panorama en parques industriales. Pues hasta aquí y nos despedimos. Pásala muy bien.